legislativo. Y como tal he decidido cambiar un poco el orden de mi intervención. Tenía una presentación tal vez un poco más técnica para hablar de la fórmula, para hablar de la variabilidad del precio de la gasolina, que es lo que nos compete, a partir de la sobretasa y un comparativo internacional que nos parecía muy pertinente mencionarlo, dado que Colombia es el segundo país de Latinoamérica con el precio más costoso de la gasolina, ubicado dentro de un paralelo de más de 70 países, ubicado en el puesto 15 por Bloomberg como el 15º país con gasolina más costosa al público. Pero he decidido invertir un poco la presentación, presidente y colegas, porque quiero entrar de manera inmediata al corazón de la discusión de este proyecto de ley, por lo cual, desde un sector de la bancada de oposición, hemos decidido pasar ponencia negativa junto a mis colegas Catherine Miranda, de la Alianza Verde, y Carlos Carreño, de Comunes. Y el corazón de esta discusión es la tensión que hay en este momento de aprobar un proyecto cuyo principal argumento que se nos plantea, y por eso vamos al corazón del debate, es la necesidad de aprobar la sobretasa de la gasolina que ya se viene aplicando para no desfinanciar los presupuestos de las ciudades y de los municipios. Mucho de ese presupuesto, estamos hablando de 2.4 billones de pesos, 2.7 billones de pesos, según otros cálculos, que financian planes de desarrollo territoriales que ya están comprometidos al momento de la solicitud de planes de endeudamiento, que puede poner en riesgo los costos de los sistemas de transportes masivos, y que han dicho algunos, como un tuit de algún senador que escribía que si no se aprobaba esta tasa, esta sobretasa, se iban a ver afectados los estratos 1, 2 y 3, porque el no aprobar esta sobretasa se podría generar un riesgo sobre el subsidio que se le da en los gobiernos territoriales, el Estado, a el precio final del costo del pasaje. Lo que ustedes ya conocen muy bien, colegas, la diferencia entre la tarifa técnica y otra, la tarifa final, en la cual el Estado en Colombia, gobierno nacional y algunos territoriales, como pasa en la mayoría del mundo, termina subsidiando. Porque en el mundo a nivel internacional, el Estado subsidia el pasaje de los sistemas de transporte masivo públicos. Y ese es un debate que a veces acá se pasa por alto, de aquellos que están en contra de los subsidios. No hay sistema de transporte a nivel mundial que no sea subsidiado, que funcione sin subsidio. Pero no quiero entrar en ese detalle, porque al final el argumento fundamental para presentar este proyecto de ley, que nos lleva hasta una sesión extraordinaria exclusivamente para este proyecto, es un argumento de necesidad. Si ustedes no aprueban este proyecto, nos dicen al Congreso, desfinanciamos los municipios y las capitales y departamentos. Necesidad. Tenemos que aprobarlo. Y el que no lo apruebe o el que plantea un argumento en contra es populista, antitécnico, nos dicen. Y yo quiero entrar en el corazón de ese debate, porque en primer lugar, la sentencia de la Corte que da origen, que es la causa por la cual tenemos que tramitar este proyecto, salió en el 2019, y solamente un año y medio después estamos tramitando este proyecto. Es muy mala hora la solicitud de este proyecto de ser aprobado, es muy mala hora. Porque ante el argumento de la necesidad, yo quiero plantear el argumento de la voluntad política, que para eso es que estamos legislando, que para eso fue que nos hicimos elegir en este Congreso. Porque ante el argumento de la necesidad y de la falsa y del falso argumento falaz de lo técnico entre comillas, y eso hay que plantearlo entre comillas, está el argumento de la voluntad política, que no es otra cosa diferente de aquel que apelan los gobernantes y los legisladores para que, interpretando el momento de la sociedad en el que se encuentra presente,
toma decisiones de política pública. El argumento de la voluntad política no es otra cosa diferente a plantearnos qué es lo que tenemos que decidir en un momento de tiempo, conforme a la expectativa de la ciudadanía y del pueblo que nos apoya. Respecto a aquel que no solamente nos elige, sino que se está manifestando en las ciudades, en las calles y en las redes sociales. Ese es el argumento que yo quiero escribir aquí de manera principal, porque es un muy mal momento para plantear este proyecto. Cuando estamos hablando de la sobretasa a la gasolina, es un impuesto que se le cobra al ciudadano de a pie, que en ciudades como Bogotá puede representar entre el 20 y el 25% del costo de galón de gasolina que tiene que pagar el usuario, ya sea de su carro particular, de su moto o de aquel que maneja un bus. Y sin hablar a nivel nacional de los transportadores, que como ya sabemos y como veremos, impacta negativamente en la competitividad. Los costos adicionales a la gasolina, los costos adicionales que recaen sobre el bolsillo del transportador o del usuario, afecta la competitividad del país, encarece las mercancías, encarece el transporte. Esta es una discusión de vieja data, porque es la discusión del punto medio entre competitividad y, por supuesto, este tipo de impuestos. Pero el argumento principal, y hay que colocarlo en esa dimensión, tiene que ver con lo que ha ocurrido en el último semestre, en los últimos 3 meses en este país. La discusión de una ciudadanía completamente asfixiada por los impuestos, una ciudadanía que ya se gastó sus ahorros, una ciudadanía que no solamente ve en riesgo su propia vida por la amenaza del COVID, sino que ha visto en riesgo sus finanzas, la estabilidad familiar, el futuro económico de sus hogares, porque ante el terrorismo que se vive en las calles y la inseguridad, han tenido que padecer el terrorismo económico que ha significado la crisis del COVID. Y esta ciudadanía y esta gente empobrecida, clases medias, sectores populares que han caído en desgracia, han visto amenazada su estabilidad, su familia misma que se vieron abocadas a salir a las calles a protestar en contra de una reforma tributaria que gravaba sus bolsillos, la reforma tributaria del hambre, como la llamamos. Y en esa reforma tributaria, colegas, les recuerdo, había un artículo que pretendía aumentar el IVA de la gasolina, hoy gravada en 5% al 19%, que era lo que pretendía el nefasto ministro Carrasquilla. Una de las razones por las cuales la gente salió, que los camioneros salieron y otros sectores de la sociedad, fue justamente rechazando el aumento de ese impuesto del IVA. Uno de los tantos impuestos que ya tiene la gasolina, porque no es el único. Este contexto social de estos meses, por supuesto que son argumentos necesarios a contemplar, obligatorios de contemplar, porque eso tiene que ver con la voluntad política, porque eso tiene que ver con la toma de conciencia que tiene que tener este Congreso y quienes gobiernan al momento de tomar decisiones de política pública. Y en ese orden de ideas, presidente, nosotros pasamos una ponencia negativa porque creemos que no es el momento de esta sobretasa a la gasolina. Porque creemos que esta discusión de cualquier tipo de impuesto, ya sea que viniese desde antes o impuesto nuevo, o de poner o de quitar, debe darse en el marco de la discusión de la reforma tributaria ya anunciada para el 20 de julio cuando reiniciemos las sesiones del Congreso. Esta discusión de la sobretasa de la gasolina, como cualquier otro tipo de impuesto, lo he dicho yo en las comisiones económicas un sinnúmero de veces, tiene que darse en el marco de la discusión macroeconómica del país. Hace un par de semanas, semana y media,
el gobierno presentaba el documento del marco fiscal de mediano plazo, que tiene que ser objeto de la discusión del presupuesto del otro año y que está en el marco del debate de la reforma tributaria. Parte de los grandes errores que cometemos como Estado es justamente hacer este tipo de proyectos parciales que enmiendan como parche algunos huecos, pero que no ven la totalidad, tanto del aspecto macroeconómico como del aspecto social. Y les pedimos a ustedes que dejemos esa discusión en el marco de la reforma tributaria de julio, donde vamos a ver esta problemática de manera estructural, sistémica, en la pregunta que nos tenemos que hacer de esa relación gastos e inversión, de esa relación entre ingresos y gasto. Eso sí es responsabilidad política. Que no nos vengan ahora a decir que no aprobar este proyecto es un asunto de irresponsabilidad. Porque ese es el argumento. Ante el argumento de la necesidad, porque es que discusión se nos plantea ahora el argumento de que es un hecho de responsabilidad. Responsabilidad donde la discusión con seriedad. Que tenemos que buscar plata, 2.4 billones de pesos, 2.7, claro que la tenemos que buscar. Como tenemos que buscar 14 billones, que es lo que le he escuchado al ministro de Hacienda. Y lo que hemos planteado nosotros, o por lo menos desde la Colombia Humana, aquí el debate no es impuestos sí o impuestos no. Ese sería un debate completamente salido de la realidad. Aquí la pregunta que nos hacemos es de dónde salen los impuestos, quién los tiene que asumir, qué sector de la economía. Ese es el verdadero debate. Entonces va a salir ahora un senador a decir que si no aprobamos la sobretasa va a afectar a los estratos 1, 2 y 3. Y yo le respondo al senador que sea un poco más serio. ¿Dónde podemos buscar esos 2 puntos? La sociedad, y no solamente la bancada de oposición. ¿Cuándo vamos a agravar de manera adicional al sector financiero de este país? Y cuando hemos dicho que tenemos que replantear esta política de descuentos y beneficios tributarios que generaron en la última reforma tributaria un hueco de 10 billones de pesos, parte de la problemática de esta crisis, cuando lo estamos planteando es porque nos hemos tomado la tarea en serio de buscar fuentes de financiamiento para el Estado a nivel nacional, para el Estado a nivel territorial, que no pase por meterle la mano al bolsillo a los colombianos, colegas, porque de eso se trata esta discusión. Esta discusión se trata si le seguimos metiendo la mano al bolsillo a los colombianos, que fue la razón por la cual salieron a las calles de manera multitudinaria en abril y en mayo de este año. No nos lo estamos inventando. Esa es la discusión y díganme si eso no es voluntad política. Así como nos dimos la discusión la semana pasada sobre la necesidad de bajar el número de horas semanales a los trabajadores. Eso es decisión política. Y este Congreso tiene que buscar las alternativas. Y voy terminando, presidente. Porque nosotros sí creemos que es posible buscar alternativas. Porque aquellos que dicen que es que tiene que ser así, lo único que tenemos que hacer, congresistas, es respetar la Constitución y a los jueces. Del resto lo podemos cambiar y modificar. Del resto, desde una perspectiva de compromiso con nuestro pueblo, podemos hacer leyes, no para castigarlos más, sino buscando las fuentes de financiamiento de aquellos y de aquellas que han sido más generosos, solamente para ellos mismos en situación de crisis que para el país. La invitación, colegas, es que nos demos esta discusión en el marco de la reforma tributaria, donde miremos de una perspectiva macroeconómica los ingresos y los gastos del Estado, pero que no le mandemos este mal mensaje al país de continuar con una sobretasa a la gasolina que en ciudades como Bogotá puede representar entre 1.200 y 2.000 pesos adicionales, 25% de lo que cuesta el galón de gasolina yendo hacia las estaciones de gasolina para un bogotano promedio. Fuentes de financiamiento, le digo en la alcaldía, con esto termino, presidente.
La alcaldesa de Bogotá aprobó un cupo de endeudamiento de 10 billones de pesos el año pasado. Tenía destinado, según el plan de gastos, 3.1 billones de pesos para el 2021. Estamos llegando a la mitad del año y solamente se ha gastado 800.000. Menos del 25%. Voluntad política. Pues, alcaldesa, reestructuremos ese cupo de endeudamiento que usted hizo aprobar el año pasado y que hasta ahora se ha invertido, se ha gastado el 25%. ¿Por qué no hablamos más bien de todo ese presupuesto que tiene guardado y que no se ha utilizado? En vez de seguir castigando a la clase media y a los trabajadores. Seamos patriotas, colegas, patriotas con nuestra gente y busquemos otras fuentes de financiamiento que no conlleve a castigar más el bolsillo de los hogares colombianos. Gracias, presidente.